El fútbol mexicano va guardando historias conforme va rodando la pelota, algunas increíbles, hazañas heroicas, situaciones cómicas que en ocasiones no solo involucran a la cancha, pero también tenemos el otro lado, el que va guardando historias llenas de injusticia, impunidad, impotencia y sobre todo dejar la sensación desagradable de un qué hubiera pasado, pues todo eso encaja en la semblanza del Centavo Muciño, un jugador que no era promesa, era una realidad, de las primeras bombas en fichajes entre equipos grandes, historia que se vio truncada de golpe, donde el culpable jamás pagó por su delito. El Centavo Muciño estuvo en agonía durante 2 noches, hasta que la mañana del 3 de junio de 1974... Lo que pasó con Octavio posiblemente reúne todos los males que tenemos en nuestro país hasta nuestros días, pues en ella se relacionan el deporte y la política, el poder económico y desde luego la impunidad, misma que hasta este 2025 se mantiene completamente impune, por algo que sucedió en los 70s. En un grado de alta peligrosidad. ¡Buena jugada! Vocerianos, hoy les traigo esta pieza distinta, una cronología basada en el artículo periodístico de la segunda edición de la revista Balompié, la historia del Centavo Muciño y dónde está actualmente el culpable. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Octavio Muciño Valdés nació el 14 de mayo de 1950 en Jasso Hidalgo, lo que hoy conocemos como Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Tenía la costumbre de jugar con niños más grandes que él, ganándose el apodo que le marcó para toda su vida, el Centavito. Era ese típico dotado de una habilidad nata para los deportes, pues no solo sabía patear la pelota, también practicaba béisbol, softball, natación y hasta frontón, pero sobre todo boxeo. Como parte de su formación, se fue a Puebla para jugar con el equipo de la Universidad de la Ciudad de la Tercera División, mostrando su poderío en el ataque, marcando 20 tantos en primera temporada. Destacó por su gran contundencia en el área. Su paso por Tercera División provocó que Cruz Azul se interesara de inmediato por llevarlo al máximo circuito, pagándole a su madre 15,000 pesos de la época para hacerse de su carta. En su primer torneo en Primera División, fue reconocido como novato a seguir por la revista Fútbol, Quienes a pesar de todo lograron coronarse en el campeonato México 70. Para el siguiente torneo, el chico de ese momento, 21 años, marcó 19 goles en 32 partidos, quedando una vez más como sublíder de goleo. E implacable en el remate de cabeza. La temporada siguiente, la 71-72, fue quizás la mejor de toda su carrera. Muciño registró 13 goles en todo el año, de los cuales 3 fueron claves de la temporada, pues en semifinales le marcó al Guadalajara, y ya en la gran final hizo lo propio con un doblete al América, al que Cruz Azul terminó aplastando 4-1. ¡Vamos, Muciño! Si bien la máquina conquistó el bicampeonato en ese certamen, la relación entre el delantero y el entrenador Raúl Cárdenas se desgastó por completo, al grado que fue el propio estratega el que pidió que lo sacaran del equipo. 4. Sería una de las primeras bombas del fútbol mexicano entre clubes grandes en una operación que rondó los 800,000 pesos de la época. Naturalmente, las expectativas de su fichaje con Chivas estaban por las nubes. En un grado de alta peligrosidad. ¡Buena jugada! Rápidamente se ganó el cariño y el respeto de los chivermanos, y la mejor prueba de ello fue un 10 de febrero del 74, cuando en pleno partido ante los Pumas, el juego fue interrumpido a minutos del final por una turba de aficionados que invadieron la cancha de Ciudad Universitaria para levantarlo en hombros, pese a que el partido estaba 0-0, sin imaginarse que esa sería prácticamente su despedida del fútbol profesional. Después del minuto 80, la gente invadió la cancha, lo levantó en hombros, sin haber metido gol, sin haber hecho algo particularmente especial durante ese partido, y lo sacaron en hombros. El rostro del Centavo Muciño lo refleja entre contento, espantado y a la expectativa de qué va a suceder. Esa, lastimosamente, sería su última temporada, pues la noche 30 de mayo de 1974, Octavio Muciño, acompañado de un grupo de amigos, fueron a cenar al famoso restaurante Carlos O'Willis en Guadalajara. La noche del 31 de mayo, Octavio Muciño Valdés y algunos amigos asistieron al restaurante Carlos O'Willis a cenar antes de irse a bailar, y ahí se entrelazaron 2 historias, 2 caminos que chocaron de un modo absolutamente inesperado. Las diferentes versión con todas las similitudes entrelazadas, y es que de entrada, la primera teoría apunta que el agresor del Centavo, Jaime Antonio Muldón, era un aficionado del Atlas. La segunda, que incluso fue tomada como oficial por el diario Esto, apuntaba que Octavio se acercó a Muldón con mucha confianza, incluso
incluso llamándolo manito, a lo que el magnate lo tomó como una ofensa y una provocación. La tercera teoría, que incluso fue publicada por varios diarios locales, señalaba que tanto el Centavo como Jaime estaban conviviendo en la misma mesa en una borrachera que terminó mal. La cuarta versión viene de la revista Balompié, basada en testimonios de testigos presenciales, donde se dice que todo fue un lío de faldas, ya que supuestamente la señorita que acompañaba al magnate habría ido personalmente a saludar al entonces jugador del Rebaño, le habría coqueteado e incluso le pidió un autógrafo en su brasier, y Jaime, invadido por la ira y celos, fue por un arma a su coche, alcanzó al Centavo a las afueras del restaurante y acabó con su vida con disparos a quemarropa. Yo me llamo Octavio Muciño Valdés, nací el 1 de febrero de 1973 y tenía yo 1 año 3 meses cuando ocurre la tragedia de mi padre. Muciño y Jaime Antonio discutieron acaloradamente dentro del restaurante tapatío Carlos O'Willis. La pelea subió de tono hasta que se fueron a los golpes, donde gracias a su conocimiento de boxeo, Octavio terminó sometiendo al magnate, que aparentemente había optado por retirarse del lugar, cuando realmente lo único que estaba haciendo era esperarlo afuera del restaurante. Se hicieron de palabras ahí en el restaurante, llegaron un poco a los golpes. Mi padre, pues por ser atleta y ser deportista, pues obviamente iba a tener ventaja de esa situación. Esta persona no aguantó porque me comenta que a él lo sacaron a esta persona del restaurante bar, y todavía estuvo mi papá como 1 hora y media, pero él seguía esperándolo afuera. Se cree que entre la 1 y las 2 de la madrugada del 31 de mayo, el Centavo abandonó el lugar reencontrándose con Jaime en la entrada, a lo que el entonces jugador de Chivas, ya con la calentura más controlada, trató de hacer las paces dándole la mano. Trata de acercarse para hacer las paces y que no pasara a mayores, ¿no? Ya después de una discusión, pues lo más lógico es que tú hicieras las paces. Jaime, con los aires de grandeza que puede darte el poder del dinero y las influencias, cargó contra Octavio, sacó un arma disparando en la primera ocasión sin éxito. Centavo, en un arranque instintivo de supervivencia, se lanzó sobre su atacante para quitarle el arma, pero resbaló en el último escalón de la entrada del restaurante. Él trata de acercarse y inmediatamente él baja de su auto. Mi papá se resbala con un escalón y él aprovecha para meterle ahí los 3 disparos. Entonces ya habían cerrado la puerta y además se abría para que salieran los últimos clientes, cuando tocaron la puerta y era el señor Moldún. Salió el señor Polo, eso también yo vi cuando salió, y al rato entró y le dijo, algo le dijo a Muciño, y la verdad no supe qué. Muciño se salió y yo creo que no pasó ni un minuto cuando oí un balazo y como a los 5 segundos, un segundo balazo. Su pequeña pistola de bolsillo de calibre 25 fue suficiente para mandar al jugador al hospital, pues el primer disparo entró por el tórax derecho y salió expulsado por el hombro del mismo, sin perforar ningún hueso ni órgano vital. Sin embargo, el que resultó ser fatal fue el segundo impacto, el cual entró por la parte trasera de la oreja y se alojó en su cerebro, causando una fractura conminuta del occipital izquierdo, un hematoma intercraneal y una contusión en el tronco cerebral. Mi padre lo ve y quiso hacer las paces para que todo estuviera normal, pero lo recibió con una pistola de la cual le mete 3 golpes. Uno del letal fue el de la cabeza. Todavía mi padre duró 2 días en el hospital y ya falleció el 3 de junio de 1974. Mientras su agresor huía tranquilamente en su automóvil, el cual, dicho sea de paso, no iba manejando, Muciño se encontraba en el piso en un charco de sangre, esperando la llegada de la ambulancia de la Cruz Verde, la cual tuvo un percance cuando lo llevaba al hospital, pues de acuerdo a la revista Balompié, esta se descompuso en el trayecto, limitando aún más las pocas probabilidades de salvar su vida. Fueron muchas cosas que se fueron dando y tú las analizas hoy día y si te das cuenta de que creo que el destino de mi padre ya era morir joven, de irse a temprana edad. Fue llevado al Hospital México-Americano y durante las primeras horas de la mañana se le practicó una craneotomía, aunque ya estaba en coma, y solo un par de días después, en la madrugada del 3 de junio del 74, el jugador de apenas 24 años de edad perdió la vida. Gracias a la investigación de la revista Balompié se pudo saber el paradero del asesino, qué hace y cómo es que, a pesar de ser un adinerado con gustos excéntricos, ha pasado inadvertido durante prácticamente los últimos 50 años. La verdad es de que quedó impune ese caso. No hubo la manera de que esta persona tocara la cárcel por ese crimen que hizo.
No solo truncó la carrera de un futbolista que pudo ser un gran delantero en la selección, acabó con la vida de un ser humano, que era hijo, hermano, pareja y padre de alguien. Destrozó a una familia entera y lo más sorprendente, le quitó la vida a una figura pública tan relevante del México de los 70s. Y a pesar de todo eso, Jaime Antonio ha hecho su vida con total normalidad e impunidad. La razón, su poder. Fue hijo de una de las familias más acaudaladas de Jalisco en aquella época. Literalmente nació en cuna de oro, muy bien aconsejado por sus allegados. 2 años después de asesinar al centavo, Jaime se entregó a las autoridades alegando no haber estado en total uso de sus facultades mentales, además de amedrentar a los Muciño para que cada vez fuera más difícil continuar con la búsqueda de justicia. Esta persona siguió libre como si nada. La familia quisieron seguir el tema, tanto mis abuelos como mis tíos, pero lamentablemente cada que tenían que ir a las audiencias ellos iban desde Ciudad Cooperativa Cruz Hidalgo a Guadalajara. Lamentablemente tenían algunos problemas de que les querían hacer algo a la familia. A nosotros nos están amenazando con coches, cosas para asustarnos. La impunidad ante todo, y quedó cerrado el caso. De acuerdo con su propio testimonio, esa misma noche ingirió una pastilla de Percovart, ya que declaró que padecía ataques epilépticos. Esta sustancia, combinada con el alcohol que tomó esa noche, afectó, según él, sus facultades mentales, justificando que no estaba en sus 5 sentidos a la hora de matar a Muciño. Sin embargo, me dicen que salió a la calle a sacar la pistola de su automóvil. Él lo estuvo esperando. Mi hermano estuvo adentro, los que estaban con él no lo dejaban salir. Sin embargo, mi hermano quería la paz con él. Sin embargo, salió, se les escapó, por decir, y cuando le iba a dar la mano le disparó a quemarropa. También reveló que el centavo se estaba pasando de listo con la señorita que acompañaba al magnate, pues incluso aseguró que el entonces jugador de Chivas le estaba tocando las piernas, acciones por las cuales se derivó la discusión que terminó muy mal. Las investigaciones periciales demostraron que efectivamente Jaime se había ingerido la pastilla esa noche. Es por eso que el millonario, a pesar de estar detenido en ese momento, consiguió su libertad a los 2 días de entregarse, gracias a que el juez Sergio Moreno ordenó su liberación inmediata, argumentando básicamente enfermedad mental. Jaime, como si nada, se largó y no intentó jamás reparar el daño de ninguna manera, ni económica, moral, ni por la vía legal. Te puedo decir que nunca hubo un acercamiento, nunca hubo una llamada para decir cómo estuvo la situación por parte de esta persona. Jamás ha habido un acercamiento. El que hizo esto ya es una persona de 80 años de edad. Nunca dio la cara, nunca se apareció. Prácticamente quedó como si no hubiera pasado nada. Siguió su vida con total impunidad en el extranjero. Algunos indicios revelan que todos estos años estuvo en Texas y se convirtió en un coleccionista de Ferraris, asistiendo a los mejores eventos en todo el mundo, como el caso de Monte Carlo, con ediciones exclusivas y especiales. El reportaje se trata sobre un sistema judicial podrido que en 1974 dejó libre a un asesino multimillonario. Si eres víctima de alguien con poder, es muy probable que nada suceda. Desde muy joven dejó en claro que los autos eran su mayor pasión, y de hecho ya había tenido su primer encuentro con la justicia cuando apenas a sus 14 años tuvo un accidente automovilístico estampándose contra un árbol. Su vida siempre estuvo ligada a la polémica y demandas debido a sus negocios, siendo quizá uno de los proyectos más ambiciosos de la época la Plaza Molvar, que sería el primer centro comercial de la ciudad del 1973 y parecía tenerlo todo como auténtico magnate en aquellos años. Tuvo una hija a la cual le dio la mejor vida posible. Fue compañera del mismísimo Mark Zuckerberg en el bachillerato, además de que se graduó en la carrera de Física y Finanzas en la Universidad de Princeton y cerró con una especialidad en Física Atómica y Láser Experimental en la Universidad de Oxford. Jaime Antonio Moldún Barreto hoy en día es un reconocido coleccionista de Ferraris. ¿Cómo crees que un asesino hoy colecciona Ferraris? La impunidad y la corrupción le permitió llegar hasta donde está. Mató a una persona y hoy colecciona Ferraris. Su vida actual, llena de éxitos y lujos acompañado de sus seres queridos, contrasta completamente con la de la familia que perjudicó asesinando a Octavio. Pues escucha esto, como si fuera una historia de una novela escrita por Juan Osorio. Mientras del lado malvado de la historia vive tranquilamente rodeado de coches Ferraris, el otro lado, el lado perjudicado, el destino se encargó de joderlos aún más, pues Jaime dejó a un pequeño bebé de solo 15 meses, sin su padre e indirectamente sin la madre, pues luego de lo sucedido, la mujer abandonó al bebé con sus abuelos paternos. Ella
abandonó a su hijo y fue la señora Genoveva y su abuelo los encargados de criar a Octavio Mauricio. De hecho, le cambiaron el apellido. Pero como si no fuera suficiente, 2 años después aquel niño que básicamente había quedado huérfano también se quedó sin su abuelo, pues este cayó en una depresión profunda por la pérdida de su hijo. Es así como el pequeño cargó con la cruz no solo de la muerte impune de su padre, sino con todas las grietas que dejó esa acción en la familia Muciño, y todo mientras Jaime hoy en día, a sus 82 años, sigue disfrutando de su vida, de su dinero y sobre todo de su libertad. Que tan es así la tragedia que después de 2 años de lo de mi papá, muere mi abuelo, entonces prácticamente me quedo solamente con mi abuela materna.